Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva temporada con Andes Ecos. Gracias por su paciencia, gracias por la fidelidad. Y en esta temporada quiero que me acompañen a mi viaje de vacaciones a recorrer fuera de Alemania. ¿Vamos? Hace mucho tiempo que no nos veíamos, pero estoy segura que la espera va a valer la pena. Yo soy Melanie Kilian, vivo en el centro de Alemania hace aproximadamente 3 años. Soy arquitecto, me apasiona todo lo que es historia antigua y moderna y el objetivo de mis videos es compartir con ustedes todos esos maravillosos lugares que he tenido la oportunidad de conocer. Estoy tratando de dejar todo medianamente ordenado porque mañana tempranísimo, de hecho a las 5 de la mañana, salimos a nuestro viaje de vacaciones. Nos vamos a ausentar 3 semanas en las que vamos a conocer lugares increíbles, o al menos eso espero. Y lo más importante es que cada uno de esos lugares los vamos a compartir con ustedes. ¿Vamos? Después de 5 horas de andar en auto, llegamos a München. La verdad es que nuestra primera parada es Austria, pero lo entretenido de andar en auto y moverse con esa libertad es que en cualquier parte, si quieres ver algo, si quieres parar, estirar las piernas, siempre vas a poder hacerlo. Eso es lo que a mí me gusta, la independencia de andar en auto. Oye, a esto tuve que sacarle una imagen porque lo encuentro muy divertido. Este edificio está en remodelación y lo simpático es que la fachada que le ponen, que al final es un papel, tiene exactamente la misma imagen que tendría el edificio una vez listo. Es una tela que imita prácticamente el edificio terminado. Ahí tenemos una imagen del edificio terminado. München es una ciudad muy antigua, de hecho su fundación data de 1150 más o menos. Lo que pasa es que apenas un siglo después la ciudad se incendió completamente, no quedando casi nada, salvo algunos edificios en piedra, y recién por ahí, por el 1350, se inició una reconstrucción de München. A ver, ¿por qué es popular München? ¿Quién me dice? El Oktoberfest, exactamente, la famosa fiesta de la cerveza que se celebra acá en München. Es una de las cosas que la convierte en una de las ciudades más populares de Alemania. Aquí nos encontramos con la iglesia San Michael, que es uno de los edificios icónicos de München. Vamos a echar una mirada adentro. ¡Qué impresionante! Bueno, mientras vamos recorriendo les voy a contar cómo nace esto del Oktoberfest. El Oktoberfest en realidad fue, imagínense, una fiesta de matrimonio. En este caso, en 1810, el rey Luis I se casó, él era de Baviera y se casó con Teresa de Sajonia. En ese matrimonio se repartió una cantidad de cerveza impresionante que fue recordada al año siguiente y a motivo de conmemorar esto volvieron en el fondo los lugareños, los de München, etcétera, a invitar a mucha gente de afuera y a celebrar esta gran tomatera de cerveza. Bueno, fue así como surge año a año lo que se celebra hoy en día como el Oktoberfest o bien la fiesta de la cerveza. La fiesta de la cerveza se hace siempre el primer sábado después del 15 de septiembre. Esa es la fecha precisa. Ya.
Aquí estamos con Rodrigo, recorriendo los edificios antiguos mientras los niños fueron a buscar algún lugar para comer algo rico y almorzar, ¿cierto? Así es, vamos, se encuentran. ¿Qué tal la ruta? ¿Muy densa? No, está rico, me encantó, muy bien amplio. Sí, ay, está cerrado. Pucha, esta es mi debilidad. Cada vez que voy a algún lugar colecciono estos imanes. Llegando a la casa les voy a mostrar mi refrigerador, pero me encanta porque en el fondo es como recordar todos los lugares donde alguna vez estuviste, qué hiciste. A ver, de acá claramente me llevaría algo como algo, algo así representando la fiesta de la cerveza, ¿sí o no? Mira este edificio, qué lindo. Con todas las flores. ¡Ay, me encanta! Es hermoso. Me gustó München. Por lo menos lo que hemos visto está bien bonito. Está precioso, muy sí. lindo. bonito, estas construcciones, esa mezcla de lo muy antiguo con lo no tanto, otra vez antiguo, o sea, tienes como una representación de tantas épocas en estas ciudades que da gusto recorrerlas. Lo que se está viendo cada vez más seguido son estos artistas callejeros. Aquí estamos en el Domo de München, la Catedral de München. La verdad es que es impresionante, es enorme. A ver, si quiero recomendarles algo para comer, hay 3 restaurantes que están pegaditos aquí al Domo de München. Agustina am Dom es uno, son 3 restaurantes distintos, cada uno con su carta muy específica, pero todas especialidades alemanas. Lo más entretenido es que cada uno de ellos tiene una cerveza propia. Entonces cuando vengan para acá, aprovechen de pedir la cerveza propia del local. Ahí pueden incluso degustar cuál les tinca más. Nosotros comimos en este y la verdad es que el Weissbier muy rico, nada que decir. Wow, aquí venimos llegando a la plaza central y nos encontramos con este maravilloso edificio. Este es el ayuntamiento, típico que está en la plaza central. Hoy de verdad me encantó el Rathaus, el ayuntamiento de München. Es maravilloso. ¿Alcanzan a ver esas figuras arriba? Me da la impresión de que con el toque de la hora o algo se deben mover. Hermoso. Y aquí estamos hablando del nuevo ayuntamiento. Vamos a ver de qué fecha es esta construcción. ¡Wow! Claro, tiene más de 100 años, pero si vemos el contexto histórico de una ciudad que tiene casi 700, cobra todo el sentido del mundo que se esté hablando del nuevo ayuntamiento. Aquí estamos visitando la Burg Hoch Osterwitz, dicen que es una de las más bonitas de Austria, fue construida en 1830 y como ven está bien arriba. Obviamente vamos a subir por el funicular y tal vez bajemos a pie, vamos a ver cómo está el ánimo porque está haciendo mucho calor, así que tal vez también bajemos en funicular.
Parece increíble a veces pensar en cómo subieron esa cantidad de materiales para construir ese tremendo edificio en la punta del cerro. ¡Wow! Vamos a verlo. Dentro del castillo tenemos un museo, que eso es bastante estándar en casi todos los castillos en Europa. Hay partes de las habitaciones interiores que las convierten en museo. El patio central, normalmente hay una zona de comidas o un restaurante, y a veces también escenario donde se montan obras generalmente con temática medieval. Uno mira estas armaduras y da la sensación de que estuvieran todos embarazados. ¿Saben por qué tiene esa forma como en punta? Porque si llegaran a recibir un disparo de flecha, la flecha se enfrentaba contra ellos y la armadura los desviaba hacia cualquiera de los dos lados. Me llama la atención el tamaño de esta armadura. Burg Hauptmannsheim, 2,25 metros. ¿Que eso es lo que medía este personaje? O sea, hubo que hacer una armadura especialmente para él. Qué increíble, parece un gigante. ¡Wow! Llegado al final de este video, pero no al final del viaje. Así que si les gustó hasta ahora, espero que nos sigan acompañando en el próximo capítulo. ¡Nos vemos!